Acabó con su esposa. Victoria debe morir. El cuerpo de Victoria Salcedo todavía no está frío, y el Valle Salvaje ya está ardiendo por dentro, porque hoy, en la capilla más sagrada de este lugar, un muerto no va a ser enterrado, va a hablar. Y lo que diga desde ese ataúd, a través de los vivos que lo rodean, va a partir la historia de esta familia en dos mitades que nunca volverán a encajar igual. Hoy es el día en que José Luis Gálvez de Aguirre cae, el día en que Dámaso pierde su última carta, el día en que una verdad enterrada desde la noche en que Adriana dio a luz sale por fin a la superficie como el veneno que lleva meses buscando salida. Una verdad sobre Rafael, sobre María, sobre todo lo que esa familia creyó que era real y que no lo era. Quédate hasta el final, porque lo que viene en los últimos minutos de este análisis es lo que nadie en el Valle se atreve todavía a decir en voz alta. Todo empieza en la oscuridad de la noche anterior. La casa grande duerme, o eso parece. Las velas parpadean en los pasillos. Los criados no han abierto los ojos todavía. Francisco termina de revisar las cerraduras de la planta baja, como hace cada noche, cuando escucha algo. Un golpe sordo. Un golpe que no suena a jarrón, que no suena a puerta, que suena a algo orgánico, a algo que pesa, a algo que rueda por los escalones con esa terrible lentitud de los cuerpos que ya no se defienden. Francisco se queda helado. Tarda varios segundos en poder mover los pies, y cuando sube corriendo, cuando llega al pie de la escalinata principal, lo que encuentra le arranca el aire del pecho de golpe. Ahí está Victoria Salcedo, la duquesa, la mujer que durante años manejó este valle como si fuera su propiedad personal, como si los seres humanos que la rodeaban fueran fichas sobre un tablero que solo ella tenía derecho a mover, tendida en el suelo de mármol, inmóvil, con los ojos abiertos mirando hacia el techo como si todavía intentara controlar algo, como si incluso muerta se negara a soltar el mando. Señorita Victoria, respóndame. Nada. Francisco grita tan fuerte que despierta a media casa. Amadeo baja medio dormido con una vela en la mano. Matilde aparece desde el ala de servicio con el corazón ya en la garganta. Y antes de que ninguno de ellos pueda hacer nada, antes de que puedan mandar llamar al galeno, antes incluso de que puedan comprobar si Victoria respira, aparece José Luis, en lo alto de las escaleras, con la ropa todavía puesta de la noche anterior, con los ojos de quien no ha dormido ni un segundo, mirando hacia abajo, mirando el cuerpo de Victoria sin moverse, sin bajar corriendo, sin gritar su nombre, solo mirando. Y ese silencio suyo, esa quietud de hombre que no se sorprende, es lo que hace que Francisco levante la vista, es lo que hace que Matilde haga lo mismo, y que los dos, sin decirse nada, sin intercambiar una sola palabra, se miren entre ellos con un pensamiento idéntico grabado en la cara. Que alguien vaya a buscar al galeno, ordena José Luis al fin, bajando los escalones con una calma que no cuadra, que no encaja, que no tiene ningún sentido en un hombre inocente. El galeno llega, la examina, y la sentencia es fría y definitiva. Victoria Salcedo ha muerto. Fractura en la base del cráneo, consecuencia directa de la caída. Un accidente, en apariencia. Un terrible accidente. Pero entonces el galeno examina el cuerpo con más detenimiento. Observa la posición en la que quedó Victoria y mira los escalones uno por uno, y encuentra algo que le hace fruncir el ceño. Las zapatillas de Victoria. Las zapatillas que llevaba puestas no tienen ni una sola mancha, ni una sola marca de haber resbalado sobre el suelo encerado de la escalinata. Y el suelo de la escalinata no presenta ninguna huella de resbalón, ninguna irregularidad, ninguna señal de accidente. Victoria no resbaló. Victoria fue empujada. La noticia corre por la casa grande como la pólvora, y las reacciones son tan distintas entre sí que ya eso solamente eso, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cada uno de los personajes de este valle. Rafael aparece en el pasillo con la pequeña María en brazos, todavía medio adormilado, y cuando le dicen lo que pasó, su cara primero refleja incredulidad, luego una calma tensa, luego algo que podría llamarse alivio si no fuera tan terrible sentirlo. No dice nada durante varios segundos, solo mira hacia la escalera, luego hacia su hija, y dice en voz baja, casi para sí mismo, que Dios la acoja. Bárbara reacciona de otra manera.
Bárbara se sienta en el primer sillón que encuentra y se queda mirando al frente con una expresión que no es tristeza exactamente, sino algo más denso, algo más antiguo, algo que lleva años acumulándose dentro de ella como agua detrás de una presa. Victoria Salcedo le arruinó la infancia, mató a su padre, intentó matar a su hermano Pedrito, no una vez, sino varias, y aún así, Bárbara llora. Llora en silencio, sin aspavientos, porque Bárbara es de las personas que lloran por lo que pudo ser y nunca fue, por la tía que tenían y que jamás tuvieron de verdad. Y Pedrito que tiene más madurez en sus pocos años que muchos adultos en toda su vida, se acerca a Bárbara, le pone la mano en el hombro y le dice algo que resume décadas de dolor familiar con una sencillez desarmadora. Ya no puede hacerle daño a nadie más, Bárbara. Ya está. Y Bárbara asiente, y no dice nada más, porque no hace falta. Pero hay alguien en esta historia a quien la muerte de Victoria afecta de una manera que nadie, absolutamente nadie en este valle hubiera esperado. Hay alguien que esa mañana, cuando la noticia le llega, no llora, ni se queda en silencio cargado, ni pronuncia las palabras que se supone que hay que decir. Hay alguien que simplemente se sienta en el suelo frío de la cocina, con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas contra el pecho, como si de repente tuviera otra vez 10 años. Ese alguien es Amadeo. Amadeo que lleva toda su vida en esta casa, que vio crecer a los hijos del duque y enterrar a sus padres, y pasar las estaciones sobre estas mismas piedras. Amadeo que soportó los gritos de Victoria y sus desplantes y su crueldad cotidiana, con esa resignación silenciosa de quien aprendió hace mucho que hay tormentas que no se evitan, solo se capean. Amadeo que en ese fondo que nadie ve nunca, porque Amadeo no es de los que muestran, la quería. La quería con esa clase de cariño raro y difícil que a veces sentimos por las personas que nos hacen daño, porque son las únicas que conocemos. Eva lo encuentra así cuando baja a la cocina. Se para en el umbral, lo mira, no dice nada. Se sienta a su lado en el suelo con la misma postura, la espalda contra la misma pared, y los dos se quedan así durante un rato que no dura mucho, pero que vale mucho. Era muy mala persona, dice Eva al fin. Ya lo sé, dice Amadeo. Nos hizo la vida imposible a los dos. Ya lo sé. Y aún así, repite Amadeo. Y eso es todo, porque a veces las cosas más verdaderas no necesitan más palabras que esas. Y si llevas tiempo siguiendo este canal y todavía no te has suscrito, este es el momento, porque esto es exactamente el tipo de análisis que no vas a encontrar en ningún otro lado. Francisco aparece poco después buscando a Amadeo para los preparativos del velatorio. Los encuentra así en el suelo, y durante un segundo se le olvida completamente lo que venía a decir, porque hay algo en esa imagen de esos dos hermanos sentados en el suelo de la cocina de la casa grande que le aprieta el pecho de una manera que no sabe explicar. Amadeo se levanta, se sacude el delantal, vuelve a ser Amadeo, el Amadeo que funciona, que se mueve, que hace lo que hay que hacer. Pero Eva sabe, y Francisco sabe, que durante esos minutos en el suelo de la cocina, Amadeo fue simplemente un hombre que perdió a alguien, no a una buena persona, no a alguien que lo merecía, pero a alguien. Y eso siempre duele de una manera que no tiene nada que ver con el merecimiento. Mientras tanto, lejos del palacio, pero nunca del todo desconectada de él, Isabel también ha recibido la noticia. Isabel que ya no está en el valle, que se marchó cargando con el peso de todo lo que hizo. Cuando sabe que Victoria ha muerto, cierra los ojos, piensa en Adriana, piensa en Evaristo, piensa en todas las cosas que hizo y no deshizo nunca, y dice en voz muy baja para nadie, para el aire de la habitación donde ahora vive sola con su culpa. Una menos y yo sigo aquí. Esa frase, amigos, esa frase sola dice todo lo que Isabel no puede decirse a sí misma todavía, que mientras Victoria respondía de sus crímenes ante Dios, ella seguía aquí en la tierra sin haber respondido todavía de los suyos. La casa grande se convierte ese día en un campo de batalla silencioso, porque organizar el velatorio de Victoria Salcedo no es solo una cuestión de flores y crespones negros, es una cuestión de poder, de quién manda ahora, de quién decide. Francisco se desvive. Lleva horas coordinando al servicio, mandando buscar al sacerdote, preparando el salón principal, encargando los cirios, organizando las flores.
Todo mientras carga con ese peso enorme de haber sido el primero en encontrar el cuerpo, de haber visto a José Luis en lo alto de esas escaleras, con esa calma que no debería tener ningún hombre inocente. Pepa lo busca a media mañana y lo encuentra apoyado en la pared con los ojos cerrados. «Francisco, ¿estás bien?» «No», responde él sin abrir los ojos. Y eso es todo lo que dice, porque Francisco no necesita más palabras para que ella entienda que dentro de él hay una guerra que todavía no sabe cómo resolver. Matilde, por su parte, está en el ala de servicio hablando con Atanasio, en voz baja, muy en voz baja, con la cabeza inclinada y las manos juntas, como si rezara, aunque no reza. «Atanasio, yo lo vi», dice Matilde. «Yo lo vi a él en esas escaleras, y tú también lo sabes». «Matilde, baja la voz», responde Atanasio mirando hacia los pasillos. «No sabemos nada, no hemos visto nada. ¿Me escuchas? Absolutamente nada». «¿Y si fue él? ¿Y si fue José Luis quien la empujó?» Atanasio tarda demasiado en responder. Y ese silencio, amigos, ese silencio vale más que 1000 palabras. En la casa pequeña, Mercedes recibe la noticia a través de Martín, que llega con la cara desencajada y los ojos de quien no sabe qué cara poner ante la muerte de alguien que le hizo tanto daño. Mercedes lo escucha, cierra los ojos un momento, y luego dice, con esa frialdad calculada que tanto la caracteriza: «¿Cómo fue?» «Las escaleras», responde Martín. «¿Sola?» La pregunta queda en el aire. Mercedes no espera la respuesta, porque ya tiene la suya propia. Bernardo llega corriendo desde las tierras cuando le dan el aviso. Cuando Mercedes le cuenta los detalles que tiene hasta ese momento, Bernardo frota la mandíbula con la mano y mira hacia la ventana que da al palacio. Con Victoria muerta, Dámaso pierde su principal apoyo, dice Bernardo. Exactamente, dice Mercedes, y eso lo convierte en algo mucho más peligroso de lo que era antes, porque un hombre desesperado, un hombre acorralado, un hombre que ha perdido a su pieza clave sobre el tablero, ese hombre no se rinde, ese hombre ataca. Y Dámaso era exactamente ese tipo de hombre. Y hablando de Dámaso, ¿dónde estaba mientras todo esto pasaba? Esa es la pregunta que todos se hacen y que nadie se atreve a formular en voz alta. Porque Dámaso apareció en el desayuno con una serenidad pasmosa, con esa sonrisa suave y peligrosa de hombre que siempre sabe más de lo que dice. Se sentó a la mesa, tomó su café, y cuando alguien le informó de que Victoria había muerto, asintió despacio, como si la noticia no le llegara del todo por sorpresa. «Una tragedia», dijo, y siguió bebiendo su café. José Luis, que estaba al otro lado de la mesa, lo miró, y en esa mirada entre los dos hombres pasaron demasiadas cosas para que nadie de los presentes no lo notara. El funeral de Victoria Salcedo se celebra al día siguiente en la Capilla del Valle, y si los preparativos del velatorio ya habían sido un campo de batalla silencioso, el funeral en sí mismo se convierte en algo que nadie, absolutamente nadie en este valle va a olvidar en lo que le queda de vida. Están todos. José Luis sentado en el banco delantero con esa rigidez de estatua que lleva toda la mañana. Rafael a su lado con la pequeña María en brazos, porque no quiso dejarla con ninguna niñera ese día, como si algo dentro de él le dijera que no la soltara. Bárbara y Pedrito juntos, hombro con hombro, con esa solidaridad silenciosa de los hermanos que han sobrevivido a demasiado. Alejo al fondo con Luisa, que fue porque Adriana hubiera querido que fuera, aunque el corazón le pesara como una losa. Matilde y Atanasio, los dos tensos, los dos con esa mirada de quien sabe algo que los demás no saben. Francisco junto a Pepa, rozándole la mano sin atreverse a cogerla del todo. Mercedes y Bernardo llegaron de la casa pequeña y se sentaron en el lateral, porque incluso en el funeral de su enemiga, Mercedes Salcedo mantuvo su dignidad y su clase. Y entonces llegó Dámaso. Llegó tarde, con esa puntualidad calculada de los que quieren ser vistos entrando.
Se detuvo en el umbral de la capilla un segundo, el tiempo justo para que todos los ojos se giraran hacia él. Luego avanzó por el pasillo central con paso lento y firme. Se detuvo ante el ataúd de Victoria, inclinó la cabeza por algunos segundos y fue a sentarse. El murmullo que recorrió la capilla fue tan audible que el sacerdote tuvo que carraspear para recuperar la atención de los presentes. José Luis no se giró ni un milímetro. El funeral comenzó. El sacerdote habló de Victoria con las palabras de rigor, palabras de consuelo, palabras de paz, palabras sobre el camino al Señor. Y todo transcurría con esa tensión contenida que tienen los funerales de las personas que dejaron demasiados asuntos sin resolver. Cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Fue Matilde quien se levantó. Matilde, que había sido la criada más vapuleada, más humillada, más maltratada de todo el valle, que había recibido de Victoria bofetadas, insultos, humillaciones públicas y privadas durante años, Matilde se levantó de su banco, y el ruido de sus pasos sobre las losas de piedra de la capilla fue el único sonido en un silencio que se había vuelto de golpe absolutamente irrespirable. Se acercó al ataúd, se quedó de pie ante él, y dijo con una voz que no temblaba: «Que Dios te perdone, Victoria, porque hubo cosas que yo no pude perdonarte en vida». Y luego se giró hacia los presentes, y su mirada fue directa a José Luis. «Señor, yo estaba despierta esa noche, yo escuché la discusión y vi lo que vi». El silencio que siguió a esas palabras fue de los que cortan la respiración. José Luis se puso de pie muy despacio, como un hombre que lleva horas preparándose para este momento, aunque no lo supiera. «Matilde», dijo con una voz que intentaba ser firme y que tenía una grieta en el centro que todos podían escuchar. «Matilde, esto no es el momento ni el lugar». «¿Y cuándo será el momento?», respondió Matilde sin retroceder. «¿Cuándo, señor? ¿Cuándo? Cuando hayamos enterrado la verdad junto con ella». Y fue entonces, amigos, fue exactamente en ese momento, en esa capilla, ante el ataúd de Victoria Salcedo, cuando todo salió a la luz. Porque lo que Matilde vio esa noche fue esto, y escúchenlo bien, porque cada detalle importa. Matilde se levantó de madrugada para ir a la cocina a buscar un vaso de agua, algo que hacía con frecuencia cuando el insomnio la visitaba, que era casi todas las noches desde que Gaspar murió. Al pasar por el pasillo del piso de arriba, escuchó voces que venían del extremo del corredor, donde estaba la habitación de Victoria. Una voz de mujer y una voz de hombre. La voz de hombre era la de José Luis. Matilde se quedó quieta en las sombras, no por curiosidad, por miedo, porque las voces de José Luis cuando se enfadaba de verdad eran las que paralizaban a cualquiera que las conociera. Y esa noche José Luis no solo se estaba enfadando, José Luis estaba fuera de sí. «Me has traicionado por última vez, la última. Suéltame, José Luis, me estás haciendo daño». «Daño te hago yo, después de todo lo que has hecho, después de Dámaso». Y luego un forcejeo, un golpe contra la pared, y luego ese sonido que Francisco había escuchado desde abajo y que Matilde escuchó desde arriba, desde el mismo pasillo donde ocurrió todo, el sonido del cuerpo de Victoria rebotando en los escalones, uno por uno, hasta llegar abajo. Y luego, el silencio. Y Matilde, paralizada contra la pared de ese pasillo, vio a José Luis asomarse a la cabeza de las escaleras. Lo vio mirar hacia abajo. Lo vio quedarse inmóvil durante lo que a ella le pareció una eternidad, y luego lo vio retroceder, entrar en su habitación, cerrar la puerta. Cuando Matilde terminó de hablar, la capilla era un volcán a punto de erupcionar. Rafael se había puesto en pie sin darse cuenta. Bárbara tenía la mano de Pedrito apretada entre las suyas. Mercedes miraba a Bernardo con esa expresión de quien acaba de ver confirmado lo que llevaba semanas sospechando. Alejo miraba al suelo, Luisa miraba al frente. ¿Y Dámaso? Dámaso miraba a José Luis con algo en los ojos que podría haber sido satisfacción si no fuera tan oscuro para ser satisfacción. José Luis no se movió, permaneció de pie, rígido,
con las manos colgando a los lados del cuerpo, y durante varios segundos que parecieron horas, nadie habló, nadie se atrevió. Fue Rafael quien dio el paso. Dejó a la pequeña María en los brazos de Bárbara, sin decir ni una palabra, y se acercó a su padre lentamente, con esa calma que lleva dentro la tormenta más grande. «Padre, necesito que me mires». José Luis no le miró. «Padre, mírame». Y José Luis levantó los ojos hacia su hijo, y en esa mirada estaba todo, toda la culpa, todo el peso, todo el agotamiento de un hombre que ha llegado al final de un camino que él mismo construyó piedra a piedra durante décadas de ambición y crueldad. «Fue un accidente», dijo José Luis, con la voz de quien repite algo que lleva horas diciéndose a sí mismo. «Yo no quería, fue un accidente». Rafael lo miró, y en su voz no había convicción, solo la desesperación de un hijo que no quiere que sea lo que sabe que es. Fue Hernando quien habló entonces, con la frialdad de un hombre de leyes. «Con todo el respeto que merece este lugar sagrado y la memoria de la difunta», dijo levantándose de su banco, «lo que esta mujer acaba de testimoniar ante Dios y ante todos los presentes no puede quedarse entre estas paredes. La Santa Hermandad tendrá que ser informada». Y esas palabras cayeron sobre el valle como el primer trueno de una tormenta que iba a durar mucho tiempo. Y en medio de todo ese caos, en medio de ese funeral convertido en juicio, Dámaso cometió el error que comete cualquier hombre que lleva demasiado tiempo creyéndose más listo que todos los demás. Se levantó, tomó la palabra cuando nadie se la había pedido, y abrió la boca. «Lamentable», dijo con esa voz grave y serena que usaba para parecer razonable cuando en realidad estaba clavando el puñal. «Verdaderamente lamentable. Un hombre que en el momento de mayor dolor de esta familia se ve además señalado por algo tan delicado». Hernando lo miró, y esa mirada era la de un cazador que lleva días esperando que la pieza salga del bosque. «Qué oportuno que seas tú quien hable de momentos delicados, Eduardo». Y el nombre que usó no era Dámaso, era Eduardo, el nombre de pila que Dámaso había enterrado bajo una identidad falsa. El efecto fue inmediato. Dámaso se tensó, solo un instante, solo lo que tarda un hombre en darse cuenta de que el suelo que pisaba acaba de ceder bajo sus pies. «Mi nombre es Dámaso», dijo. «Lo es», respondió Hernando con una calma perfecta, «porque los documentos que tengo en mi poder dicen otra cosa muy distinta, y también dicen cosas muy interesantes sobre las tierras que compraste hace años con dinero que no era tuyo, sobre las deudas que dejaste a tu paso, sobre el hombre que deberías estar siendo en lugar del que eres». Mercedes se levantó entonces, y cuando Mercedes Salcedo se levanta, cuando esa mujer toma la palabra con toda su dignidad y toda su fuerza, el aire en la habitación cambia de temperatura. «Dámaso llegó a este valle con un plan», dijo dirigiéndose a todos los presentes con una claridad que no admitía interrupciones. «Vino a apropiarse del palacio, a usar a Victoria para conseguir que José Luis abdicara, a manipular a todos los que le rodeaban para quedarse con lo que no le pertenecía. Y lo hizo mintiendo, lo hizo fingiendo ser alguien que no era, lo hizo a costa de la vida y la felicidad de personas inocentes». «Son acusaciones sin fundamento», dijo Dámaso, pero su voz ya había perdido ese tono sedoso de antes. Ya sonaba a lo que era, un hombre acorralado. «¿Sin fundamento?», preguntó Mercedes, sacando del interior de su ropa un papel doblado con cuidado. Matilde encontró las cartas que Dámaso le escribió a Gaspar, cartas en las que le prometía que se verían, cartas que prueban que Dámaso sabía exactamente quién era Gaspar y que planeaba usarlo también a él, cartas que Dámaso mismo mandó quemar porque sabía lo que contenían. «Esas cartas ya no existen», saltó Dámaso, y en el segundo exacto en que esas palabras salieron de su boca, en el mismo instante en que admitió saber de la existencia de esas cartas, toda la capilla comprendió que acababa de hundirse él solo. Bernardo dio un paso al frente junto a Mercedes, Hernando dio otro, y Dámaso, por primera vez desde que había llegado al Valle Salvaje, no tuvo una respuesta preparada, no tuvo una salida calculada, solo tuvo la cara de un hombre que ha perdido.
José Luis, que durante todo este tiempo había permanecido inmóvil con esa rigidez de hombre que carga demasiado, levantó la vista hacia Dámaso, y lo que había en sus ojos no era odio, era algo peor, era reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que se ve a sí mismo en otro, que ve en Dámaso el espejo de todo lo que él fue, la ambición, la manipulación, el uso de los demás como piezas de un juego que solo él controlaba. Y en ese reconocimiento, José Luis rompió. No fue un llanto espectacular, no fue el llanto de los melodramas, fue el llanto quieto y devastador de un hombre viejo que entiende demasiado tarde todo el daño que hizo. Las lágrimas le bajaban por la cara sin que él hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Luisa vaciló, porque el secreto de Isabel era el secreto de Isabel. Isabel le había confesado que mató a Evaristo Salcedo, el padre de los hermanos Salcedo. Y esa confesión no era suya para distribuirla como si fuera moneda de cambio. Pero al mismo tiempo Alejo era Alejo. Y Luisa lo quería con una certeza que no le admitía discusión. Si Evaristo Salcedo no murió de forma natural, dijo Luisa eligiendo cada palabra con un cuidado enorme. Si Evaristo fue asesinado por alguien que tenía razones propias para hacerlo. Razones que no tenían nada que ver con Alejo ni con su familia. Entonces el contexto de todo lo que pasó después cambia. La deuda que Domingo tenía con los Gálvez. El poder que Domingo usó sobre ellos. Todo cambia. Pepa la miró durante un segundo muy largo. Luisa, ¿sabes quién mató al padre de Bárbara? Luisa no respondió. Y ese silencio fue la respuesta. Pepa se levantó. Dio 2 pasos. Se giró. ¿Y vas a decírselo a Alejo? No lo sé, dijo Luisa. No sé si tengo ese derecho. No sé si tengo el derecho de usar la confesión de otra persona para salvar al hombre que quiero. ¿Y si no lo dices y Alejo paga por algo que podría tener más matices de los que parecen? Luisa cerró los ojos. Por eso estoy aquí sentada con esta taza fría desde hace 2 horas, Pepa. Y Pepa volvió a sentarse. Y las 2 hermanas se quedaron en silencio durante un rato que era en realidad el sonido de una decisión tomándose forma. Poco a poco, dolorosamente, como todas las decisiones que importan de verdad. Al caer la noche del día del funeral, la casa grande era un lugar diferente. No físicamente, las mismas paredes, los mismos pasillos, los mismos techos altos y los mismos suelos de piedra que habían visto nacer y morir a generaciones de Gálvez de Aguirre. Pero el aire era distinto. El equilibrio de poder que durante años había descansado en 2 pilares, José Luis y Victoria, se había desmoronado en un solo día. Y ahora todo ese peso caía sobre alguien que tal vez no había pedido cargarlo, pero que era el único que podía sostenerlo. Rafael llamó a Francisco a la biblioteca. Francisco, necesito saber cómo está el servicio. Francisco respondió con honestidad. Asustados, señor. Pero firmes. El servicio de esta casa ha visto cosas peores. Y seguimos aquí. Rafael asintió. ¿Y las tierras? Alejo se ha ocupado. Todo sigue en orden. Bien. Y luego, después de un silencio, Francisco, voy a necesitar que seas mis ojos y mis oídos durante las próximas semanas. Hay cosas en este valle que todavía no están resueltas. Demasiado. La investigación sobre Domingo. El futuro de mi padre. Y hay una cosa más. Una cosa que todavía no puedo contarte. Pero que quizás va a ser la más importante de todas. Francisco lo miró sin preguntar. Porque Francisco sabía que cuando Rafael decía que no podía contarlo todavía, era porque la carga era demasiado pesada para ponerla en palabras antes de tiempo. Cuente conmigo, señor, dijo solamente. Y Rafael fue a ver a su padre. José Luis estaba en su habitación, sentado junto a la ventana con una vela ya casi consumida a su lado. Solo, en silencio, mirando la oscuridad del jardín con esa postura de hombre que ya no espera nada bueno, pero que tampoco tiene fuerzas para levantarse e irse. Rafael entró. Se sentó frente a él. Y durante un rato los dos se miraron sin hablar. Como solo pueden mirarse un padre y un hijo cuando entre ellos hay demasiado que decir y ninguno de los dos sabe por dónde empezar. Padre, dijo Rafael al fin. Rafael, respondió José Luis. Y esa sola palabra, su nombre pronunciado por ese hombre en ese momento, llevaba dentro una disculpa que nunca terminaría de ser suficiente. Y que al mismo tiempo era todo lo que tenían. No voy a preguntarte qué pasó esa noche, dijo Rafael. No todavía. Hay cosas que antes de preguntarse necesitan tiempo. Pero si voy a decirte algo. Este valle, esta casa, esta familia necesita que alguien esté al frente. Y ese alguien soy yo. Y voy a hacerlo. Pero no puedo hacerlo si estás derrumbado. Necesito que te levantes, padre. No por mí, por María, por Pedrito, por todos los que quedan.
José Luis tardó un tiempo muy largo en responder. Tanto que Rafael pensó que ese hombre que había controlado el valle entero durante décadas se había apagado definitivamente junto con la vela que se consumía a su lado. Pero entonces, José Luis asintió. Solo una vez. Muy despacio. Y Rafael puso la mano sobre el brazo de su padre. Y eso fue todo lo que se dijeron. Y fue suficiente. Por ahora. Porque mientras todo eso pasaba, mientras Rafael sostenía a su padre y cuidaba a su hija y mantenía en pie lo que quedaba de la casa grande, mientras Alejo preparaba la confesión más difícil de su vida, mientras Matilde y Atanasio soñaban por primera vez en mucho tiempo con algo que tenía forma de futuro, Luisa llegaba a la casa grande con Bárbara a su lado y con una expresión en la cara que hacía que todo el que se cruzaba con ella se detuviera a mirarla. Luisa no había dormido. Luisa llevaba horas cargando lo que Pura le había dicho y había llegado al punto en que los secretos dejan de poder cargarse solos y empiezan a necesitar ser repartidos para no aplastar a la persona que los lleva. Subió las escaleras de la casa grande. Llamó a la puerta de la habitación donde Rafael velaba a María. Y cuando Rafael abrió y la vio, cuando vio esa cara y esos ojos, supo antes de que ella dijera una sola palabra que lo que estaba a punto de escuchar iba a cambiar todo lo que creía saber sobre su vida. Rafael, dijo Luisa. Necesito contarte algo sobre la noche del parto de Adriana. Y Rafael la miró. Respiro profundo. Dio un paso atrás para dejarla entrar. Porque en el valle salvaje, la verdad siempre encuentra el camino. Aunque tarde. Aunque duela. Aunque lo rompa todo a su paso. Y la pequeña María dormía en su cuna con los puños apretados. Sin saber todavía que el mundo que la esperaba al despertar ya no era exactamente el mismo que cuando se quedó dormida. Y ahora, antes de que esto se cierre, hay 3 preguntas que llevan flotando sobre este valle desde el principio. 3 hipótesis que ningún personaje se atreve todavía a formular en voz alta. Pero que nosotros sí podemos decir aquí. Primera teoría. ¿Dónde está el hijo varón de Rafael y Adriana? Victoria se lo llevó. Eso lo sabemos. Pero Victoria ya no puede hablar. Y Damaso, que era su confidente más cercano, sí puede. La pregunta es si Damaso, acorralado, sin salida, va a usar esa información como moneda de cambio para salvar su pellejo. Porque eso es exactamente lo que haría un hombre como Damaso. No confesar por culpa. Confesar por conveniencia. Y si lo hace, si suelta esa información a cambio de algún tipo de trato con la Santa Hermandad, el hijo de Rafael podría aparecer en el valle antes de lo que nadie espera. Criado por otra familia. Con otro nombre. Con otra historia. Pero vivo. Segunda teoría. José Luis dijo que fue un accidente. Rafael no le preguntó todavía. Pero Rafael va a preguntar. Y cuando pregunte, cuando se queden solos de verdad sin el peso del funeral y del juicio y de Damaso encima, la respuesta que José Luis dé va a definir el resto de su relación. Si José Luis confiesa de verdad, si admite que empujó a Victoria en un momento de furia que no supo controlar, tiene al menos la posibilidad de empezar a construir algo sobre la verdad. Pero si sigue con la versión del accidente, si elige protegerse a sí mismo por encima de la honestidad que su hijo le está pidiendo, va a perder a Rafael. No de un golpe, sino poco a poco. De esa manera silenciosa y lenta en que se pierden las relaciones cuando la mentira crece entre 2 personas que se quieren. Tercera teoría. Y esta es la más explosiva de todas. Luisa sabe que Isabel mató a Evaristo Salcedo. Ese secreto, si sale a la luz, lo cambia todo. Cambia la naturaleza de la deuda que Domingo tenía con los Gálvez. Cambia el contexto del crimen de Alejo. Cambia la posición legal de todos los implicados. Pero también destruye a Isabel, que ya vive exiliada con su culpa, y pone a Bárbara en la posición más imposible imaginable, elegir entre proteger al hombre que ama y proteger a la mujer que cometió un crimen para salvar a los suyos. Bárbara, que ya carga con demasiado. Bárbara, que ya sabe demasiado. Bárbara, que en este capítulo demostró una vez más que es el personaje más complejo, más doloroso y más valiente de todo este valle. En el Valle Salvaje, amigos, los secretos no mueren con las personas que los guardan. Los secretos sobreviven. Se filtran. Buscan la grieta más pequeña en la pared más sólida. Y cuando encuentran esa grieta, no botean. Explotan. Lo que viene después de este capítulo 380 promete ser todavía más devastador. Porque el valle ya no tiene a Victoria para controlar el tablero. Ya no tiene a Damaso para mover las piezas desde las sombras. Solo tiene a personas rotas que intentan construir algo sobre las ruinas. Y a veces eso es lo más peligroso de todo.